Hola mis queridos amigos de Frater TV, les doy la bienvenida a otro episodio de Los Espíritus Hablan. Les habla Esteban Londoño y vamos a continuar, como es septiembre, ya saben, vamos a continuar con el tema del suicidio. Este es el episodio número 3 de esta serie. Hemos estado hablando ya sobre el suicidio y vamos a continuar porque, como ya ven, los dos programas primeros fueron fenomenales, muy recomendados. Espero que les gusten. Vamos a continuar con Magna da Silva. Cuéntanos entonces, ¿cuáles son las enseñanzas de los espíritus sobre el valor de la vida y cómo pueden utilizarse para prevenir el suicidio? Y eso que del valor de la vida que acabas de preguntar y cómo puede ser utilizado para prevenir el suicidio, en primer lugar decir que la palabra valor en sí lleva una connotación bien interesante porque para cada uno de nosotros la escala de valor es bien diferente, ¿verdad? Vemos que para unas personas mi lista de valores es una cosa y para otros va a decir esto que es valioso para ti no es valioso para mí. Y de ahí surge esa escala de valores. Pero cada criatura, teniendo a pesar esa escala de valores en cuanto a la ley divina, hay valores humanos en sí que no son imprescindibles para las leyes divinas. Y hay otros que lo son completamente. Y entre esos está la vida. La vida que es un derecho sagrado de la criatura y la vida es el mayor de ellos. Pero cuando nosotros vamos allá y decimos en el diccionario, ¿qué significa vida? Vamos a encontrar que es la propiedad que caracteriza a los organismos. Espíritus te habla de otra cosa completamente distinta, donde dice la vida es un efecto debido a la acción de un agente sobre la materia. Y este agente sin materia no es vida, de la misma manera que la materia no puede vivir sin ese agente. Entonces, esto nos hace comprender que para que exista vida es necesario conectar un principio inteligente a ese cuerpo material. Y esta acción de un agente sobre la materia, estamos hablando del espíritu, ese ser espiritual, esa chispa divina en ese proceso de materialización del cuerpo físico. Entonces, la vida es el bien mayor e inalienable que tenemos todos nosotros en este plano de existencia. Y el ser espiritual necesita del cuerpo físico durante este proceso de reencarnación para ese recorrido evolutivo. Así como este cuerpo también nosotros tenemos que cuidar, hay que cuidar ese espíritu. Y frente al acto del suicidio, nosotros estamos descuidando también ese espíritu, porque estamos, como decía, cortando temporariamente y tempranamente la posibilidad de aprendizaje del espíritu. Le estoy quitando antes de tiempo de esa oportunidad en el plano terrenal de vida terrenal, sin darnos cuenta que seguimos viviendo todavía como espíritus. Entonces, el proyecto más hermoso del pensamiento divino, el proyecto más hermoso de nuestro creador es la vida. Y nos da esta responsabilidad y compromiso de cuidarla. Y si en algún momento pasamos por una situación de suicidio, porque voy a recalcar, todos nosotros hemos sido los suicidas del pasado. Y hoy nos encontramos aquí precisamente para redimir nuestros pasos, para resarcir lo que no pudimos hacer bien, pero todos nosotros somos aquellos del pasado que también lo hicimos, ¿verdad? Entonces, hoy aprovechar este don de la vida, esta posibilidad nuevamente a través de la reencarnación para poder aprender lo que no pudimos aprender. Así es. Bueno, hablando de la reencarnación, que es un principio central del espiritismo, ¿cómo puede influir en la visión del suicidio y la prevención ese concepto de la reencarnación? Ya con todas las investigaciones que tenemos, Esteban, desde 1857 hasta el momento actual, es imposible ignorar esta realidad de la inmortalidad del espíritu, ¿verdad? La inmortalidad del alma. Hoy día científicos, psiquiatras, psicólogos, todos vienen a confirmar que definitivamente la vida continúa en el plano extrafísico y que nosotros vamos a cosechar lo que nosotros hemos sembrado en nivel de pensamiento, en nivel de sentimientos, en nivel de actitudes. Entonces, la gran ilusión que nos dice el propio libro de los espíritus frente a un acto suicida es que la persona, desconociendo esta realidad espiritual, huye de un problema o de una situación, dependiendo de todo el contexto que haya vivido, pensando que con la muerte del cuerpo físico nosotros todo termina o que ya la situación deja de existir. Y nos encontramos precisamente a través de la reencarnación con la explicación
de que no es así, de que vamos a pasar nuevamente situaciones que no hayamos, que estemos pendientes de realizar. Entonces, lo que en una persona podría ser una situación de mucha dificultad en este momento y yo dejo de realizarla, la propia reencarnación nos habla que para nuestro propio progreso vamos a pasar como ley de causa y efecto nuevamente a esas situaciones hasta que podamos aprender. Entonces es fácil deducir que una persona que se suicida, como cualquier otra persona que realiza un acto como tal, también va a reencarnar. Es decir, ese ser que también se ha suicidado reencarnará, regresará a esta materia con miras a qué, con miras a evolucionar moral, espiritual e intelectualmente. Se va a olvidar temporariamente de las vidas pasadas, por eso decía, somos los suicidas también del pasado, que se nos ha olvidado que también lo hicimos, pero esos recuerdos se nos son anulados para que tengamos la oportunidad de regenerarnos moralmente, porque ¿qué sería de nosotros recordando que fuimos los suicidas del pasado? Definitivamente eso bloquearía cualquier posibilidad a que nuestro espíritu crezca porque estaríamos sumergidos en la culpabilidad. Y entonces los espíritus nos dicen que todo aquel que también realiza un suicidio reencarnará y puede incluso, y aquí pongo un ojo porque esto en muchas ocasiones nos lleva a entender por qué algunas personas constantemente están con esos síntomas de depresión posteriormente, pero también es porque al ser reincidentes en la conducta suicida, hay grandes seres que tienen también la tendencia como tal a tal acto. Entonces puede tender a pasar por pruebas que evitaron en la vida anterior, así como el estudiante que sin estudiar pierde el año y tiene que repetir la materia hasta que apruebe este examen. Y eso no es un castigo, es una ley natural. O una oportunidad, ¿no? Como siempre yo digo, a mí me gusta más decir siempre es una oportunidad de nuevo para ver si Es puedes así. pasarlo, ¿no? Entonces es una oportunidad de acercarnos más al amor. Correcto. Y eso me gusta. Bueno, y cuéntanos, ¿cuáles son las orientaciones de los espíritus superiores? Cómo nosotros, y no solo los espíritas, yo creo que esto es para todos, cómo podemos o debemos ayudar a aquellos que están sufriendo con profundo sufrimiento psíquico? En primer lugar, dialogar con bondad y paciencia con estos seres. Nosotros tenemos la posibilidad de tener dos oídos y una boca, precisamente para que podamos escuchar más. Y en esa escucha activa, poder dar la posibilidad que esos seres también se desahoguen. Hoy día, por lo menos aquí en Honduras, hay una línea que se llama Teléfono de la Esperanza, que brinda esa posibilidad que las personas sean escuchadas. Si tienes un problema, llámame. No importa la hora que sea, llámame. Es escuchar con bondad y con paciencia. La casa espírita está para esto, las 24/7, para que esté el momento en que necesitas, tenga lo que le llaman una atención fraterna, un diálogo fraterno, un triaje, sea el nombre que le quieran darles. Esta da el tiempo para ayudar a que esa configuración mental cese o cambie de perspectiva, pero no vamos a ofrecer motivos ilusorios. Motivos ilusorios es no te preocupes que eso ya va a cambiar, tu situación económica, tu vida será magnífica, ¿verdad? No, porque no va a cambiar No quizás esa sabemos. situación. Exactamente. Entonces no vamos a ofrecer cosas que no están en nuestras manos ni bajo nuestro control, porque mucho de ello va a depender también del espíritu, de las situaciones que esté viviendo, pero sí vamos a acompañar en ese proceso y vamos a ayudar a que en ese proceso podamos encender esa luz de entendimiento y ahí entra, por ejemplo, lo que hizo Esteban. Yo ofrecí un libro, yo di una palabra amiga, fui una luz en el túnel de la desesperación. Y la oración es sumamente importante. Incluso la oración del culto del evangelio en el hogar favorece mucho para ayudar no solo al espíritu que está ahí, sino también a todas las entidades espirituales que pudieran estar concadenadas a la mente de este ser que desea realizar un acto suicida. Y el uso de los pases también es un recurso fundamental, pero si me preguntas en torno de aquella persona que no conoce del espiritismo, lo primero que tienes a tus manos es la escucha y la comprensión hacia esos seres que tienen un dolor tan grande que necesitan empatía. Eso es lo primero que ocupan. No ocupa, como les decía, el dedo que juzga, ocupa la mente que ayude y el corazón abierto que le acompañe en ese proceso. Y cuando no tengamos más recursos, utilicemos la oración.
porque la oración ayuda a que esos espíritus protectores le puedan asistir con mayor facilidad y a envolver este pensamiento que está obsesivamente frente a la necesidad de realizar el acto, a disolver estas ideas. Y por eso la oración siempre es bienvenida para aquel que lo necesita. Y también le colocaría ahora la ayuda profesional, que es tan importante también. Si estás necesitando de hablar con alguien y piensas que las personas que a tu alrededor no son suficientes para ayudarte, busca un profesional de la salud mental que puede entonces guiarte en ese proceso. Y principalmente cuando es el profesional que entiende también todos estos conceptos de vida después de la muerte, de reencarnación, de ayudarle a dar sentido a la vida, el acompañamiento es mucho más profundo y colabora entonces a que el sentido de la vida y la espiritualidad sean vistos de otra dimensión mucho más grande. Eso es lo que podría decirte, Sam. Así es. Bueno, ¿y cuáles serían las señales o los signos de alerta más comunes que pueden indicar que una persona está pensando en suicidarse? Bien, tenemos varios frente a cualquier situación particular que pueda atravesar una persona, porque son los agredientes son muy diferentes, pero vamos a tener que en muchos de ellos hay un comportamiento retraído, con una incapacidad para relacionarse con familiares, con amistades, con otros seres. Casi siempre vamos a ver que son comportamientos muy similares a un comportamiento depresivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con una persona que está pasando una depresión? Evade situaciones sociales, más grande el encierro, el cambio de la conducta es mucho más notable en esos seres, cambios en su estructura o rasgos de personalidad. De repente vemos que la persona pasaba de un estado de mayor alegría y de repente está más irritable, con más pensamientos pesimistas. La gran mayoría puede hablar que está harto de la vida o que está cansado o que ya no le encuentra razón de ser o que se siente vacío, y esos son signos de alerta, pero van a haber otros que no lo van a decir, que lo que vamos a notar es por los cambios de comportamiento, a veces cambios en los hábitos alimenticios, cambios en su sueño, duerme más, ¿verdad? O deja de dormir y empieza a padecer insomnio. Empieza a sentir con mayor culpa, con mayor odio hacia sí mismo, o sentirse inútil o que estoy haciendo en esta vida o no sirvo. Y también hay un agravante que es la pérdida también de reciente de algún ser querido, una muerte, un divorcio, una separación, alguna pérdida también puede también evocar un signo de alerta que debemos estar pendientes. Si hay historial familiar de suicidio, es algo que también tenemos que estar pendientes. Si hay, por ejemplo, un deseo de la persona repentino de completar tareas que tenía pendientes, como tengo que redactar un testamento, tengo que organizar documentos, tengo que hacer tareas personales que tenía pendientes, ojo con ello. Cartas de despedidas, por ejemplo, también son algo que se tiende a hacer con mucha facilidad. Dejar cartas o empezar a escribir y decirle a todo el mundo que les ama, que les quiere, que gracias por todo aquello que han hecho, también son algunos síntomas de alerta. Sentimientos de soledad, de desesperanza. Hay muchísimas cosas, pero todas ellas debemos entender que son casos particulares. Cada ser, de acuerdo a su estructura de personalidad, a la dimensión de su espíritu, va a reaccionar de manera muy distinta. Pero nuestra comprensión que debemos observar, cambios en el comportamiento, cambios en aquello que mencionan las personas, cambio en su estado mental. Eso es bien importante, estar pendiente. Y por eso, desde tempranas edades, porque el suicidio solo se piensa que lo realizan las personas mayores, también estamos viendo altos índices en la infancia y por eso es bien importante desde tempranas edades estar observando a nuestros hijos los cambios de comportamiento para no caer en un caso de depresión o casos mayores de problemas mentales que puedan llevar posteriormente a un suicidio. Así es. Y entonces continuando sobre este tema de cómo o de qué manera pueden las políticas públicas contribuir a la prevención del suicidio. Ya hablemos de ya estas políticas. Claro que sí, Esteban. Y es bien importante porque eso está muy ligado al sistema de salud también, Ujú. que ayuda precisamente a reducir todas estas tasas de incidencia. Y voy a decir que la primera medida preventiva, y esta, por ejemplo, que se está haciendo el día de hoy, es una de ellas, es la educación, ¿verdad? Eso es lo primero. Es necesario, en primer lugar, que nosotros perdamos el miedo a hablar del tema, porque hay que romper tabús y hay que compartir la información.
y que podamos también clarificar, no solo como espíritas, sino como sociedad en general, concientizar, estimular el diálogo, promover campañas. Y de esas políticas públicas que se pueden hacer, en primer lugar está el acceso a servicios de salud mental, porque en la gran mayoría de los países, no sé, por ejemplo en otros, pero en América Central, por ejemplo, el acceso a servicios de salud mental es bien poco. Y las personas tienen que viajar a largas distancias para poder obtener el servicio de salud mental, porque hay un único hospital para ofrecer el servicio de salud mental. En otros países va a pasar muchas veces lo mismo. Entonces, esto no está garantizando una calidad para la población. Y esos son darle tratamientos accesibles y oportunos a esa población en el tiempo que se necesita, no en el tiempo que el servicio de salud quiera brindar. La otra cosa es que podamos sensibilizar y formar también a los profesionales de salud. Hoy vemos que hay cantidad de profesionales de salud que ni siquiera pueden mirar a los ojos a aquel paciente que llega a ser atendido en una consulta médica o en una consulta psiquiátrica o psicológica. Entonces es muy importante ayudar a esos profesionales de salud a identificar, a tratar a las personas en riesgo de una conducta suicida. La otra cosa, campañas de concientización, como decía, como estas. El mes de septiembre mismo tiene esa campaña también de concientización de prevención al suicidio, que ayuda también a reducir ese estigma asociado a este tema y alentar a las personas a hablar, ¿verdad? Porque eso es lo que necesitamos, alentar a las personas a decir, estoy sufriendo, me está pasando esto. En las escuelas, mayores programas educativos. Se necesita urgente implementar programas de educación emocional, mental en las escuelas, en universidades, que vayan ayudando a los jóvenes y a los niños a reconocer los signos de depresión, los signos de ansiedad, casos de acoso que puedan llevar igualmente a una conducta suicida, a que busquen ayuda cuando sea necesario, a que también podamos regular el acceso a medios letales, que me parece esto un tema también bien importante de la política pública, regulación del acceso a métodos comunes de suicidio como armas de fuego, pesticidas, algunos medicamentos, y eso ayuda a reducir también las tasas de suicidio, así como otras situaciones. También implementar medidas de seguridad en lugares como puentes, ¿verdad? Eso es un diseño seguro de infraestructura pública. Edificios altos, donde se conoce que ocurren intentos suicidas para poder salvar vidas. Yo la otra vez estaba observando en la parte de Japón que habían hecho que todas las estructuras, infraestructuras altas, edificios altos, ellos dejaban siempre un espacio bastante grande y procuraban levantar el diseño de ese edificio de tal manera que las personas no tuvieran el acceso a pasar en esos lados, porque ya se sabe que puentes, edificios altos también son sumamente utilizados por estas personas. Y poder también abrir líneas de emergencia, como lo que comenté hace unos minutos, mantener líneas telefónicas de emergencia abiertas, servicios de chat, servicios de texto para aquel que no quiera ni siquiera hablar, pero que deseen escribir. Hay personas que no lo dicen, pero hay personas que lo escriben. Entonces abrimos líneas de chat que estén disponibles las 24 horas para proporcionar este apoyo inmediato. Redes de apoyo comunitario, que podamos crear grupos de autoayuda, centros de crisis, para ofrecer apoyo social, ¿verdad? Es sumamente importante. Otro elemento, atender la población en riesgo. Cuando hablo de población de riesgo, estoy hablando de población vulnerable como jóvenes, como niños, como población mayor, como comunidad indígena, como personas LGTB+, y todos aquellos que puedan sufrir un trastorno mental. Y todos estos programas, Esteban, que sé que hay muchas cosas más, como incluso apoyo socioeconómico, investigaciones, ¿verdad? Porque hay personas que están pasando malestar hasta económico y esta situación de pobreza extrema, desempleo, estrés financiero, también agrava el caso. Prevención del acoso, de la violencia, tantas cosas que podría decirte que nos hace falta mejorar como sociedad frente a este planeta de expiación y de pruebas, donde solo el trabajo colectivo de unos y de otros frente a lo que más podamos hacer puede ayudar y puede salvar vidas, pero es trabajo de todos. Qué bonito programa, Magna, de verdad, mil gracias. Yo creo que nos aclaraste mucho, no solo la situación y la visión espírita hacia el suicidio, pero qué podemos hacer, lo más importante, qué cada uno de nosotros podemos hacer ante ayudar, ante la caridad, no solo al suicida,
porque es un espíritu que todavía nos puede, tiene esa percepción de oírnos y escucharnos y de sentirnos, pero también para los familiares o los sobrevivientes que tú dijiste que también están sufriendo. Venimos aquí a ayudarnos los unos a los otros. Y ese punto más importante que tocaste, que es la educación, es el entender, el saber por qué estamos aquí, de dónde venimos y para dónde vamos, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro propósito, cierto? Aprender a perdonarnos, aprender a usar, cierto, las herramientas de la humildad, de la caridad, para acercarnos más a esa esencia de Dios que está en nuestro corazón, ¿no? Y que ya está aquí, pero no la hemos podido descubrir, no la hemos podido vivir, no nos hemos podido sintonizar completamente porque seguimos en un planeta de pruebas y expiaciones. Pero muy bonito el programa, de verdad, porque tocamos puntos muy difíciles, pero con una visión muy cariñosa, que era exactamente lo que queríamos en este programa. Entonces, de eso te agradezco en el alma, Magna. Gracias a ustedes y amemos. Esa es nuestra mayor tarea en este plano, porque quien ama deja la melancolía, el dolor a un lado y le da paso precisamente a la esperanza y a la posibilidad de crecimiento. Así que infinitamente gracias y un abrazo cariñoso para todos. Y para todos, si no se han suscrito a nuestro canal, siempre háganlo, es así que nos ayudan, es gratis. Si les gustó este episodio, compártanlo con sus familiares, con sus amigos, pues es así que nos ayudan, ¿ok? Nos vemos la próxima semana y espero que les haya gustado. Mucha paz para todos. Chao, chao.